Abro Hilo con Marcela Vázquez Garza. 10 de la noche con 17 minutos y 17 segundos. Pues en México, por supuesto que los que tienen dinero pueden acceder a la justicia, ¿no? O por lo menos pelearla. Los que no tienen nada cada vez tienen menos opciones, a pesar de que hubo una reforma al Poder Judicial que supuestamente iba a ser para garantizar su acceso a la justicia. Pero no necesariamente. Marcela Vázquez Garza, abro hilo. Hola, Yuris. Buenas noches a todos. Sí, hoy quiero contarles pues de los despidos injustificados que se dieron a 43 trabajadores del Instituto Federal de Defensoría Pública. Y bueno, la decisión fue tomada básicamente sin aviso. Y para entender por qué importa, pues hay que entender también ¿no? ¿Qué es la Defensoría Pública? Exactamente. ¿No? O sea, porque a lo mejor ahorita nos escuchan y dicen, a ver, ¿de qué me están hablando? ¿Qué es eso? Exactamente. Entonces, bueno, básicamente el Instituto Federal de Defensoría Pública existe para garantizar que cualquier persona en México, sin importar su situación económica, tenga acceso a la representación legal en asuntos federales, ¿no? Y ahora opera en dos modalidades. Tenemos, ¿no?, por una parte la defensa penal, que es si alguien es detenido o imputado en algún asunto de fuero federal y no tiene un abogado, se le asigna uno de manera automática, porque esto es un derecho de oficio, constitucional. ¿no? Un abogado de oficio, así se le llama, ¿no? Ahora, también por otra parte está la segunda modalidad, que es la asesoría jurídica. Y esto pues es para asuntos no penales, muchas veces disputas laborales, trámites de liste, amparos, ¿no? Asuntos civiles en general. Y aquí sí hay un filtro, porque para recibir este servicio la persona tiene que demostrar que no puede costear un abogado. Y para demostrarlo necesita un estudio socioeconómico. Y ustedes dirán, bueno, ¿y quién es el encargado de hacer ese estudio? Pues son los trabajadores sociales que fueron despedidos injustificadamente el mes pasado. Ahora, O sea, ellos van y se cercioran. A ver, exactamente. Si Yuridia pide un abogado de Defensoría Pública, ellos van y para asegurarse que en efecto yo no tenga manera de pagarlo. Exacto. Ahora, esto no es solamente un trámite burocrático, es, pues digamos, un requisito legal para acceder a este servicio. Y no solo hacen eso, ¿no? O sea, decidir quién puede o no entrar a este sistema, sino también elaboran, por ejemplo, dictámenes periciales que un juez necesita para saber si una multa es impagable o no, si una fianza supera las posibilidades de que, ¿no? Otra vez, si es impagable o no. Buscan a personas en situación de calle o que no tienen un domicilio fijo para entregarles estos citatorios judiciales, acompañan a mujeres víctimas de violencia, acompañan a personas, por ejemplo, de la tercera edad, a personas que no hablan español, ¿no? A darles todo este proceso, o a incluso acercar o a traducir todo este sistema que muchas veces es muy complejo, ¿no? A volverlo legible. Hay una trabajadora que fue despedida, es la única trabajadora social de Baja California Sur, tiene 27 años de servicio y ella lo describió, su trabajo, como ser los ojos del juez, y por eso es que titulaba la columna Sacarle los ojos al juez, ¿no? Ahora, ¿por qué los despidieron? Pues la justificación extraoficial fue pues el recorte presupuestal. Y ahí vamos a empezar a hablar un poco de toda la reforma judicial, ¿no? Porque si bien existe, es documentable este recorte, el presupuesto que se aprobó en el 2026 sí representa una reducción del 7.3% en términos reales frente al presupuesto que tenía el Poder Judicial anterior. Ahora, lo que los trabajadores sostienen es que en sus plazas ya estaban contempladas dentro de ese presupuesto que ya estaba aprobado, y entonces, pues que eso no justificaba, ¿no?, eliminar específicamente esta área particular. El despido, claro. Exacto. Ahora, las propias autoridades del órgano de administración judicial, según fuentes, también, ¿no?, quedaron como molestas frente a este escándalo, y ustedes también dirán, ¿qué es esto, no? ¿Qué es el órgano de administración judicial? Y entonces, bueno, nos remontamos también a la reforma al Poder Judicial, porque se acordarán que era administrado por el Consejo de la Judicatura Federal. Esto, ¿no?, lo elimina, la reforma judicial lo elimina y crea en su lugar el órgano de administración judicial, que básicamente hereda todas estas funciones administrativas con una diferencia importante, y es que recibe, por mandato de la nueva ley orgánica, independencia técnica y gestión sobre todos los órganos del sistema. Eso incluye al Instituto Federal de la Defensoría Pública. Entonces, en la práctica, eso significa mayor discrecionalidad.
Significa que quien toma decisiones sobre la estructura, por ende, pues también sobre las plazas, ¿no? Sobre los despidos, sobre el personal, puede hacerlo amparado, digamos, en estos instrumentos legales de tener cualquier, por medio de cualquier oficio, la facultad de tener cualquier despido, ¿no? No se requiere ninguna como probación de que hay una causa justificada. Un shortcut, en donde no tienes que rendirle cuentas absolutamente a nadie porque la ley te lo está facultando. Claro. Y ustedes dirán, bueno, pero está también la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Bueno, tampoco tienes que rendirle cuentas a nadie, tampoco, digamos, como opera aquí la Ley Federal del Trabajo. Y yo veía muchos comentarios de muchas personas como inconformes en redes sociales diciendo, bueno, pero si esto ocurre todos los días en el sector privado, ¿no? ¿Cuántos despidos injustificados no se dan en el sector privado y no arman tanto escándalo? A mí me parece que este caso es fundamental por dos razones, y es que siento que hay una violación a la justicia por partida doble. No, por un lado estamos viendo este despido injustificado, que me parece que decir que porque sucede en el sector privado entonces eximir al Estado de sus responsabilidades, No, pues claro es un argumento, por supuesto que no. Claro, completamente débil. Pero también porque estamos hablando de que a las personas a las que se despidieron eran encargados nuevamente, de traducir todo este proceso para quienes muchas veces resultaba imposible. Ahora, sí, me metí a revisar, ¿no? Por ejemplo, ¿y qué ocurre en el sector privado? Entonces, efectivamente tienen razón con los datos. De los más de 95,000 conflictos laborales individuales registrados en el 2024, el INEGI reporta, que el 57.9% fue por despido sin causa justificada. Ahora, eso no deja de ser una cifra alarmante, claro, ¿no? Pero claro. ambas son. O sea, no son mutuamente excluyentes. Ahora, en el sector privado, un despido injustificado genera obligaciones. Hay liquidación, 3 meses de salario, ¿no? Partes proporcionales de las prestaciones, en fin, el IMSS. Lo que a mí me resulta abrumadores, y ahora vamos a entrar en esto, ¿no? Cómo es que no tienen estas responsabilidades para con los trabajadores sociales, sino también, pues eso, ¿no? O sea, que el Estado, que debe ser el responsable de exigir al patrón muchas veces no incurrir en estas faltas, pues es quien opera muchas veces con mayor discrecionalidad que cualquier empleador, ¿no? Y no solo eso, sino que esta es precisamente la institución a la que acudiría cualquier trabajador, exacto, también del sector privado, exacto, a reclamar su despido injustificado. Exacto, eso es como la serpiente mordiéndose la cola, ¿no? Sí. O sea, entonces no tienes, o sea, es un cuello de botella inescapable. O sea, exacto, porque entonces, ¿en qué lugar pueden defenderse estas personas que fueron injustificadamente despedidas? Exacto. ¿En dónde? O sea, si no pueden ni frente a la Secretaría del Trabajo, ni frente, o sea, está como... Sí. Ya me deprimí más. Sí, o sí. sea, estaba yo deprimida Después por del el Tri, partido. pero ahorita Exacto. lo cierto es que pues terminan contra la pared estas personas, ¿no? Pues estás contra la pared, entre la espada y la pared. Ahora, también, por ejemplo, otra cosa que revela la discrecionalidad con la que se opera es, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial anunció que fue a hablar con las autoridades, ¿no? Para revisar este caso, y se dio a conocer que se va a recontratar a 18 de los 43 trabajadores despedidos, ¿no? Ahora, tampoco se explicó cuáles van a ser los 18 y no criterios, 43, por qué 18, sí. no 43, en fin, ¿no? Olivia Beltrán, ¿no? De quien les daba la cita anterior, pues tampoco estuvo entre las recontratadas. Y la parte más grave es que además se eliminan las plazas en su totalidad, ¿no? Entonces también, incluso cuando se contraten sustitutos, es casi como parchar el escándalo laboral, ¿no? Pero tampoco el daño institucional permanece, ¿no? O sea, tampoco es como que se está haciendo algo al respecto para que se siga garantizando que las personas tengan acceso a este servicio, ¿no? ¿Qué va a pasar, Marce, con el Poder Judicial que en efecto yo he leído en muchas notas periodísticas y columnas y me han platicado que sí pareciera estar atravesando unos momentos en donde pareciera desfondarse, ¿no? El Poder Judicial, y pareciera no encontrar cuáles son los asideros para que pueda seguir caminando por un buen lugar, ¿no? Y si no tenemos un buen Poder Judicial, en ese momento sí nos vamos a poner todos a llorar parejo, ¿eh?
Y todo el sistema de justicia, ¿no? Ya lo Claro. hemos hablado en muchísimas ocasiones, no solo cómo la justicia en este país es un privilegio, no solo en cuanto al poder judicial, ¿no? También lo hemos hablado en cuanto a las fiscalías, por ejemplo, a la procuración de la justicia. Sí, y creo que también muchas veces seguimos parchando, ¿no? Algunas de las demandas que tenían las personas que salieron a protestar frente a estos despidos masivos era pues que la reforma al Poder Judicial supuestamente prometía acercar la justicia al pueblo. Totalmente, y parece estar es lo haciendo que te decía. todo lo Sí, contrario, ¿no? Porque ahora, por oficio obligatorio, todas estas funciones pues recaen sobre personal administrativo que muchas veces no tienen la formación especializada para dar este tipo de acompañamiento o para asumirlas. Otra vez, los dictámenes periciales, ¿no? ¿Quién los va a elaborar? Que acreditan la vulnerabilidad económica de las personas. ¿Qué sucede si una persona que no habla español, ¿no? llega a pedir este tipo de asesoría jurídica? En fin. Y estas no es como el caso de las pensiones doradas, ¿no? Exacto. O sea, que también evidentemente están reclamando lo improcedente de su, del, digamos, pues como de la shineada de sus pensiones, Sí. en donde, porque no los dejaron sin jubilación, pero se las recortaron tremendamente. Pero aquí es un despido también injustificado. Sí. O sea, parecería que, en efecto, el Estado mexicano está decidiendo que hay absolutamente, puede pasar tabula rasa donde le dé la gana, ¿no? Y porque no solo el despido es injustificado, que lo es, sino que es también injustificada la desaparición de esta área, ¿no? De Defensoría Pública. Es también injustificada porque entonces se le empiezan a otorgar cada vez más responsabilidades a este órgano de administración judicial, ¿no? Que toma estas decisiones unilaterales. Y se empieza a asumir que el personal administrativo puede hacer labores que muchas veces son especializadas y que requieren de ciertos conocimientos técnicos y de cierta formación para poder dar acompañamiento. Jurídica, por supuesto. Entonces, sí creo que ¿no? Que estamos debilitando el sistema de justicia, el acceso a la justicia en México, en un país en donde el acceso a la justicia es con demasiada frecuencia un privilegio, ya lo hemos hablado. Entonces creo que no solo se debe leer como una reestructuración administrativa, como un cambio en esta estructura organizacional del Poder Judicial, sino sí como la eliminación silenciosa de una de las pocas instancias que están creadas para que el acceso sea democrático, ¿no? a la justicia. Entonces, bueno, a mí me parece que tendríamos que estarnos planteando cuáles son, digamos, como las ideas a futuro que tenemos para la implementación de la justicia en este país. Ay, Marce, ya me deprimiste más. Sí. Estaba yo deprimida Sí, en este lunes, pero ya me deprimiste todavía más. Nos vemos el lunes que entra. Nos vemos el lunes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenas noches. La pausa, regresa.